Botones que están. Amén, gloria al Señor. Hermanos, bienvenidos una vez más a todos a Tesoros del Cielo. Esta es la serie del libro de Daniel. Los días jueves estudiamos el libro de Daniel. Vamos a entrar al capítulo 11 y el libro solamente tiene 12 capítulos, así que estamos llegando casi al final de esta serie del libro de Daniel. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Bienvenidos todos, hermanos. Les quería comentar la última clase, el último estudio que eh, pusimos en el Facebook fue prácticamente casi bloqueado. Dice el Facebook que tienen unos terceros eh, personas que hacen como una auditoría, tal vez sería la palabra como que revisan para ver si lo que se dice es de acuerdo a los términos, entre comillas, pongámosle la agenda que lleva el mundo, ¿no? Cuando alguien dice algo que no encaja con lo que ellos quieren que se diga, lo critican, lo cancelan, lo censuran, es la palabra correcta, ¿no? Así que el video anterior salió un comentario de que había sido censurado y como que había la posibilidad de que tenía comentarios errados, ¿no? O falsos. Decía eso. Lo interesante es que este grupo que hace esa censura es un grupo de Ucrania, ¿no? Y manda su información y era todas letras extrañas para uno, ¿no? El idioma de ellos más como ruso. Y dije, ¿cómo pueden ellos no? Seguramente por algoritmos, alguna palabra que uno diga en relación con lo que está pasando, ¿no? Por eso a veces muchas personas que hacen canales de YouTube tratan de evitar usar palabras eh, concernientes a los eventos, más bien ponen tal vez seudónimos, ¿verdad? O como apodos para que no se pueda, no sean censurados o cancelados. Pero solamente les digo eso porque si acaso no pueden seguir los estudios por el Facebook o llegue el momento en que lo cancelen o lo censuren, siempre, perdón, siempre tienen la opción de ir al canal de YouTube Tesoros del Cielo 3 y ahí van a ver una lista de todos los estudios bíblicos que se han dado desde que comenzamos. Ya vamos a celebrar 10 años, si el Señor permite, el próximo año, 10 años sirviendo a través de estos medios. Así que hay muchas listas de estudios bíblicos, no solamente de Daniel o de Encontrando a Jesús, hay estudios de esperanza, estudios de las promesas, estudios de cómo eh, trazar bien, cómo interpretar la palabra, estudio del Apocalipsis, estudio del libro de Ruth, hay estudios de títulos variados, ¿no? Como para días especiales. Hay una sección de alabanza donde pueden encontrar pura música dentro compartida dentro del grupo. Así que eso les digo, hermanos, no se pierdan. Si en caso, por alguna razón, no nos hacen algún bloqueo en algún estudio, tienen esa opción. Así que vamos a comenzar hoy. Vamos a darle gracias al Señor porque estamos juntos, donde quiera que ustedes estén. Saludos para todos nuestros hermanos de Centroamérica, Sudamérica y aquí en Estados Unidos en diferentes partes. Así que vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es el poder. Señor, tuyo es el imperio, Señor, todo te pertenece, los universos, Señor, todo sostienes tú con el poder de tu diestra, Señor, y el mundo tiene sus creencias, su agenda, pero tú prevaleces. Eso es lo maravilloso de lo que estamos estudiando, que
imperios vienen, reinos vienen y van, gobiernos van y vienen, pero tú permaneces para siempre, Señor. Y eh, es maravilloso saber que somos parte de tu reino y que esperamos tu revelación física, Señor, conocerte cara a cara, Señor, y poder adorarte, Señor, y exaltar tu nombre para siempre. Señor, toma este tiempo y danos entendimiento. Habla a través nuestro, Señor, y que todo lo que digamos te traiga honra y alabanza. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, a la semana pasada estudiamos el capítulo 10 de Daniel, que más bien habla de un encuentro entre Daniel y el ángel que le venía a dar las últimas revelaciones, los últimos detalles de lo que va a pasar para el pueblo de Israel, ¿no? Y el mundo en sí. Y vimos cómo este ángel le dijo que él había sido mandado para darle la información, pero un príncipe del mundo de las tinieblas se le opuso y no dejó que venga a darle a explicarle la visión que había tenido, ¿verdad? Pero leímos, ¿no? Que el ángel le dice, cuando tú oraste, Dios contestó la oración inmediatamente, pero este príncipe de las tinieblas, llamado el príncipe de Persia, se interpuso y estuve luchando con él varias semanas, ¿verdad? Dice durante 21 días, aquí en el versículo 13, para recapitular, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, ¿no? Entonces está explicando lo que pasa en el mundo invisible. Hay un mundo para nosotros que no la palabra nos lo explica, ¿no? Tenemos esa información en la palabra de que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos y gracias a Dios que no lo vemos porque ha de ser algo verdaderamente impresionante, ¿no? Ver estos seres poderosos, buenos y malos, ¿no? En un encuentro eh, fatal, ¿verdad? En el sentido de que están unos protegiendo al humano, otros queriendo destruir la humanidad, ¿no? Y la palabra nos explica esto. Y esta historia en el libro de Daniel es muy interesante porque nos abre el portal del mundo, de lo que pasa en el mundo invisible, ¿no? Y hay categorías, hay diferentes... eh, ¿cuál es como hay, hay una palabra en el ejército, ¿no? Como hay diferentes, eh, sí, digámosle categorías de espíritus, ¿no? Hay unos que, hay jerarquías, esa era la palabra que buscaba, hay diferentes jerarquías de poder. Y aquí, por ejemplo, este ángel estaba detenido, no podía contra este príncipe de Persia hasta que vino el arcángel Miguel a ayudarlo, ¿no? Así que pudo llegar hasta Daniel y Daniel, hablamos un poco del impacto para el humano cuando tiene acceso a ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Queda la persona casi como en coma, como muerto, debilitado, no puede hablar, necesita la fortaleza que estos mismos seres pueden otorgar. En el caso de Daniel, habla de un ser que parecía el Hijo del Hombre. Y ahí nos quedamos un poquito hablando de este término que es atribuido exclusivamente al Mesías, ¿no? El Hijo del Hombre lo toca y Daniel se reconstituye, no sé, se fortalece para poder hablar con este personaje. Hablamos de la apariencia, ¿no? Que parece que lo compara con el berilo, que puede ser hablar de la transparencia, como que es un ser transparente, pero al mismo tiempo le ve como el bronce bruñido, que es algo como brillante, como pulido, ¿no? Como algo, son los términos que él está tratando de explicarnos humanamente, cómo describe a estos seres, ¿no? Hablamos que
comparándolo con versículos del Nuevo Testamento donde el Señor Jesús se atribuye el título Hijo de Hombre, ¿no? Que esta aparición en el libro de Daniel es lo que se conoce como una cristofanía, una aparición de Jesús antes de la encarnación, ¿no? Por eso es que es muy similar la descripción que da Daniel con la descripción que da Juan, el discípulo amado, cuando él ve la visión de lo del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y hablamos de cómo Juan lo describe también como el Hijo del Hombre, alguien que es brillante, ¿verdad? Ojos como de fuego y habla del bronce bruñido también, esa textura, tal vez se puede decir un cuerpo diferente, ¿no? Y ahí nos quedamos, quisiera terminar ese punto, ¿no? Hablando de la lucha espiritual y hablando de las escrituras nos explican, ¿no? Que no estamos solos, ¿verdad? Hay seres de maldad en las regiones celestes, en los aires, ¿verdad? Y que buscan influenciar al ser humano para condenarlo, ¿no? Para perderlo, para destruirlo, ¿no? Porque no solamente destruyen el espíritu del hombre condenándolo con falsas doctrinas, ¿verdad? Con falsos dioses, falsos salvadores, destruyen el cuerpo del ser humano con influencias como vicios, con perversiones, contaminación de la raza humana, ¿no? Y vemos cómo el avance, por ejemplo, de experimentos, hay mucha eh, juguetear con el ADN del ser humano. La tecnología ha llegado a un punto que se puede, el ser humano puede determinar cómo se forma un humano, ¿no? En el sentido de darle cualidades, en otras palabras, de alguna manera, estos seres, ¿no? Influencian la tecnología como para irse en contra de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y también en el aspecto emocional, moral, pues sabemos que el enemigo trata de tumbar al humano, ¿no? Poniéndole ideas, tú no vales, ¿verdad? Poniéndole ideas, mejor quítate la vida. Moralmente, emocionalmente, destruye la familia, destruye al individuo el valor. Entonces, es real, es muy triste, el ser humano no se da cuenta de esta realidad, de que Dios vino a rescatarnos de estos seres, rescatarnos del error, rescatarnos de la condenación, rescatarnos de lo que viene, porque estos seres van a influenciar tanto la mente del ser humano que llevan al punto casi de la destrucción a la humanidad a través de guerras y guerras nucleares. Así que quería terminar esa porción leyendo Efesios 6:11. El apóstol Pablo explica esta realidad de la esfera espiritual invisible, ¿no? Y nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él es el principal, él es el líder, él es el Dios con D chiquita de este mundo. Él influencia la esfera o el cosmos, como lo llama la palabra, ¿no? Lo que vemos, él es el principal en este sistema contra Dios. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra humanos, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires, ¿no? Ahí están las categorías, las jerarquías, ¿no? Por eso el Señor dijo, hay categorías donde la única manera que se puede resistir contra ellos es con oración y ayuno, ¿no? Hay diferentes, es una batalla espiritual, es algo, no se puede ganarles con influencias humanas, pensamientos humanos o tácticas humanas, tiene que ser con
la armadura de Dios, es algo divino. ¿Y en qué consiste la armadura de Dios? Primero, la salvación en Cristo. Cubrir nuestra cabeza, nuestros pensamientos con la salvación del Señor, que Él es el que nos defiende, Él es el que está en nosotros y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pensamientos de la palabra, ¿no? Es una manera como, y la palabra de Dios es parte de esa armadura, es la única arma de defensa y de ofensa, ¿no? Es ofensiva y en el sentido de que se puede atacar con la palabra de Dios, responder a los ataques que uno está recibiendo, y es también de defensa porque cubre nuestra mente con las promesas, cubre nuestra mente con la fidelidad de Dios y el plan de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Así que dice, por tanto, por esa razón, porque nuestra lucha no es contra humanos, hay que vestirse, hay que tomar toda la armadura de Dios. No es solamente el hecho de decir, yo soy salvo en Jesús y ya con eso lo tengo. No, todos los días hay que vestirse de esta armadura. Todos los días vamos a tener ataques, ya sea a través de pensamientos, a través de emociones, a través de circunstancias. El enemigo va a buscar la manera de alejarnos de Dios, de hacernos dudar de Él, va a buscar la manera de confundirnos. Acuérdense, la táctica de Él es filosofías, doctrinas de demonios, cosas que se van en contra de Cristo Jesús y de exaltarlo, ¿no? Así que uno tiene que estar apercibido, ser sabio y entender que hay alguien que busca nuestra destrucción, ¿no? Y una vez salvos, pues tenemos la garantía de que el Señor nos va a sacar vencedores, ¿verdad? Eso es lo primero, saber que lo tenemos al Señor en nosotros, la mente de Cristo, ¿no? La salvación en Cristo. Y dice, con esta armadura podremos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa porción nos habla de que todos estos ataques tienen un momento de expiración, no van a durar para siempre. Ahí el Señor limita la lucha, ¿no? Limita el alcance del enemigo. Va a acabar, dice, cuando acabe todo, si tienes la armadura de Dios, vas a estar firme, ¿no? Vas a salir victorioso, ¿no? Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo primero, la verdad es Jesús. Hay que estar puestos en nuestra mente y nuestro corazón, en la fe en Jesús, ¿verdad? Depender de Él, la verdad de Cristo. Vestidos con la coraza de justicia, nuestro corazón, el pecho, toda esta área, nuestras emociones se protegen con la justicia de Jesús. Él ganó, él venció al enemigo, ¿no? En la cruz, Él le dio un golpe fatal, un golpe mortal, el enemigo está vencido y eso es lo que tenemos que recordarnos constantemente, ¿no? El proteger nuestras emociones con la presencia de Jesús. Versículo 15, estamos en Efesios 6, hablando de estos espíritus malignos que guerrean contra el creyente, dice, estad pues firmes vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El creyente no debe de quedarse estancado en estar conforme con ser unos algo nomás. Tenemos un mandato, una comisión de alcanzar a otros con el evangelio de salvación. Y esa labor nos trae paz. Cuando uno comparte con otros, es recordado del poder del Evangelio, cómo Dios puede rescatar a otros, cómo nos rescató a nosotros. Somos recordados del amor de Dios y nos impulsa, ¿no? Caminar compartiendo el Evangelio es un autoimpulso para uno mismo. Cuando uno obedece ese mandato,
el Señor lo llena a uno de paz y de gozo, el compartir el evangelio. Y para eso el Señor ha dado ministerios, ¿no? De evangelismo, donde uno puede involucrarse, donde puede equiparse para ser ese soldado que camina obedeciendo al Señor, ¿verdad? Pero todo esto son golpes bajos para el enemigo. Cuando uno pone en su mente la salvación del Señor, la justicia del Señor, la salvación del Señor en el Evangelio, ¿no? Poderoso del cambio. Así que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Fe en quién? Fe en nuestro Señor Jesús. Todo es acerca de Jesús, no es acerca de nosotros. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, como que si soy yo el que soy fuerte. No, es fe en el Señor Jesús. No solamente se trata de creer en Dios, también los demonios creen y tiemblan. Es de depender, confiar, entregar nuestra vida en dependencia al Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante porque eso nos defiende, el escudo nos protege contra los ataques del enemigo, la confianza total en el Señor. Con eso vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice, y tomar el yelmo de la salvación, ya hemos hablado de eso, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos son armas espirituales, la oración, la palabra, la presencia del Señor, la salvación, la fe, el Evangelio. Todo esto nos equipa, nos defiende contra estos espíritus, ¿verdad? Contra ellos no podemos con armas humanas, tenemos que lidiar al nivel espiritual, ¿verdad? Y una de esas cosas dice la oración, orando en todo tiempo con oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos apoyamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, ese es el trabajo del cuerpo de Cristo, ¿no? Protegernos en oración, ¿no? Rogando que el Señor fortalezca a cada individuo, hasta el más débil, hasta el más fuerte, porque cada uno tiene una función diferente en el cuerpo, ¿no? Dice, y por mí, dice Pablo también, oren por mí, no solamente por ustedes, pero oren para mí, dice, para que pueda abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese es nuestro trabajo y el Señor ha asignado, ¿no? Niveles de liderazgo, ¿no? Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay um, diferentes categorías de ministerios, de operaciones, de dones, ¿verdad? Entonces, cuando hay que orar también por los líderes, que el Señor les dé palabra y les abra puertas para que puedan dar a conocer la revelación. Esa es la idea. Lo que estaba antes oculto, ahora se ha revelado. El misterión es la palabra griega que quiere decir algo que no se sabía antes, ahora ya se ha dado a conocer. Estamos hablando de todo lo que se ha cumplido en el Mesías, en nuestro Señor Jesús. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Sufría Pablo por dar a conocer a nosotros los gentiles esa revelación de Jesús, ¿verdad? Y dice, oren para que pueda seguir hablando y pueda seguir enseñando con denuedo, ¿no? Sin vergüenza, sin limitaciones, sin ninguna inhibición, ¿no? Ser valiente para que hable como debo de hablar. Así que esa es la realidad que el Señor nos enseña a través de la palabra, ¿no? De que hay un mundo invisible que está en contra del humano, pero que el Señor Jesús a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su presencia en nosotros, nos da el poder y la habilidad de vencer a estos seres, ¿verdad? Y algún día veremos el fin de ellos, ¿no? Por eso, cuando uno ora, ¿verdad? Puede orar en contra de ellos, ¿no? Como oraba el salmista, ¿no? En contra de los enemigos espirituales, hablando, ¿no? Que el Señor acabe con ellos, que el Señor los aprisione, que el Señor los destruya, ¿no? Que los limite, ¿no? Tenemos que entender que no luchamos contra humanos, ¿verdad? Que no son las personas los que están en contra de nosotros, sino las influencias malignas
en los aires, dándoles ideas en contra de todo lo que el Señor ama, la iglesia, la familia, la vida, el pueblo de Israel, todas estas situaciones, ¿no? Así que ahí se acaba el capítulo 10. Hoy solamente vamos a ver la introducción del capítulo 11 de Daniel. El capítulo 11 es muy largo, pero el ángel viene a Daniel para explicarle la visión que ya había tenido, ¿no? Y en el versículo 1 dice, y yo mismo, hablando el ángel, en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Es un comentario antes de empezar la explicación. En otras palabras, eh, en este caso está hablando este ser que parece el Hijo del Hombre. Él mismo vino a fortalecer y ayudar a Daniel en una revelación previa, ¿no? Cuando en el año primero de Darío, acuérdense que aquí en esta revelación es ya el reinado de Ciro, que vendría a ser otro años después, ¿no? Así que vamos a ver en el versículo 2 de Daniel 11, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes de Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Lo que Daniel va a recibir es otra vez una confirmación de las visiones previas que había tenido. Acuérdense, a Daniel se le revelaron muchos reinos, el babilónico, ¿verdad? Después iba a venir el reino medo-persa, el reino griego y después Roma, ¿no? A Daniel, él está viendo el futuro. Por la gracia de Dios, nosotros ya podemos ver para atrás y vemos que todo lo que el Señor le dijo se ha cumplido. Todos estos reinos surgieron, se levantaron y cayeron, ¿no? Y estamos esperando el último gobierno humano, que va a ser un gobierno mundial, que sale, es una combinación de un poquito de Roma, ¿verdad? Y con un poquito, dice que, por eso lo comparan con el hierro mezclado con barro, ¿no? Tiene características del Imperio Romano. Y ese gobierno va a durar solamente 7 años, ese reino, como lo llamaban antes, porque viene el reino de nuestro Señor Jesús a tumbarlo, ¿verdad? Entonces, esta revelación es una confirmación de esas visiones previas que Daniel ha tenido, ¿no? Y ahora no empieza con Babilonia, porque ya había pasado. O sea, a Daniel le tocó vivir hasta el segundo reino, el reino de los medos y los persas, y en este versículo 2 habla de ese periodo del reino persa. Dice, van a venir 3 reyes, después va a venir otro que se va a fortalecer y va a hacer todo para luchar contra el reino de Grecia. Aquí les he hecho eh, una foto, podemos decir, eh, tal vez un diseño de estos reinos y en dónde encajan en cada versículo. El título es Profecía del Mensaje Celestial y abarca desde el capítulo 11, el versículo 2, hasta el último capítulo del libro de Daniel, en Daniel 12, y se acaba en el versículo 13. Así que este es el último empuje de esta visión. Va a abarcar estas naciones. Desde el versículo 2, Persia, el versículo 3 y 4 va a hablar de Grecia. Ya hemos hablado de Alejandro Magno, cómo él conquistó y cómo avanzó mucho, pero no tuvo un heredero a quien dejarle su reino, y el reino de Grecia se divide en 4. Y entonces, esa información la vamos a ver desde el versículo 20, perdón, desde el versículo 5 hasta el versículo 20 del capítulo 11. O sea, tengan presente esta distribución. Cuando vamos leyendo el capítulo 11, vamos a ir identificando los reinos que van saliendo, porque el capítulo 11 es muy largo, no lo vamos a alcanzar a leer todo hoy. Apenas hemos leído el versículo 2 y sabemos que habla de Persia. Vamos a leer el versículo 3 y 4 para entender que habla de Grecia. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo.
no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí esa es la descripción del reino de Grecia que lo levantó Alejandro Magno, muy joven, y en pocos años conquistó todo lo que era el imperio persa, que era inmenso en el Medio Oriente, era el reino máximo de esa era, ¿no? Y Alejandro Magno conquistó bastante, pero muere muy joven. Si mal no recuerdo, creo que tenía 30 años cuando muere en Babilonia y sin dejar heredero. Entonces, cuatro de sus generales se reparte el reino de Grecia entre cuatro de sus generales. Y el Señor lo está anunciando aquí. No, no, se verá quebrantado rápidamente su reino, dice, y será repartido a los cuatro vientos, porque de esos cuatro generales se reparte todo el reino y de uno de ellos va a salir el reino romano, que en realidad se reparte, bueno, si meditamos en el Medio Oriente, ¿no? Tanto al norte, al sur, como al este y al oeste, sí se repartió el reino de Alejandro Magno, el reino griego se reparte a los cuatro vientos a través de estos cuatro generales. Así que eso aquí les puse, uno de esos generales se llamaba Seleuco, es un poco difícil, Seleuco era un general que conquistó el área que tiene que ver también con Israel, ¿verdad? Él abarcó mucho. Aquí les puse un mapa para los hermanos que pueden ver ¿dónde está? Que pueden ver el Zoom. También lo pueden ver después en el YouTube. Hay un video muy bueno de 9 minutos que explica cómo estos cuatro generales fueron abarcando todo el área de, de, de los reinos de ese entonces, ¿verdad? Desde Egipto, Seleuco casi conquista hasta la India, desde Macedonia, que era Grecia, ¿no? Él abarca muchísimo, ¿no? Y muy importante porque de él van a hablar los otros versículos que están desde el versículo, ¿dónde estamos? Aquí, desde el versículo 5 hasta el versículo 20 se va a hablar de este general. Obviamente a Daniel no se le dan los nombres, ¿verdad? Pero por la historia podemos entender que fue él a quien se estaba haciendo referencia. Dice el versículo 5, dice, y se hará fuerte el rey del sur, uno de los generales, Seleuco, dice, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Básicamente, como quien dice, la saga de este general y su hijo y la alianza que él hace una alianza con un rey de la India. Se casa con la hija de este rey y así le promete que no va a invadir el área de la India. El rey de la India le da 500 elefantes entrenados para la guerra, ¿no? Y estos juegan un papel importante para que Seleuco conquiste aún hasta áreas de España. Acuérdense en que, bueno, de los galos le dicen que dice que nunca habían visto estos elefantes
de ataque, ¿no? De batalla, ¿no? Entrenados y jugaron un papel muy importante, pero aquí se habla de la alianza con esa mujer, hay que van a tener un hijo. De este general salen varios Antíocos, eran los nombres de estos reyes que vienen después. Es muy interesante el papel de Antíoco IV, porque Antíoco IV Epífanes es el que va a invadir o va a estar en control del área de Judea, de esa área de Israel, y es donde se levanta el asunto de los macabeos y cómo luchan en contra de él, porque él quiso imponer la adoración a los dioses griegos. Entonces, todo es muy importante. Yo sé que tiene que ver más con historia, pero es importante porque la historia se repite, ¿no? Ahorita estamos viendo una lucha grande entre lo que era Persia, ahora es Irán. Irán tiene en la mira de regresar el imperio que tuvieron ellos antes. Entonces, por eso vemos estas empujes, estos esfuerzos de los países aliados con Irán para tratar de recuperar los terrenos, los territorios que otros gobiernos, otros imperios les quitaron, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo todo eso encaja con el futuro reino o gobierno. Nosotros ya no les llamamos reinos, sino gobiernos del anticristo que se narra en este capítulo 11 de Daniel. Ahorita está dándole el ángel la explicación de los primeros reinos. Ya vimos el de Persia, y rápidamente, porque nos da detalles de cuántos reyes van a tener y cómo va a caer, van a luchar contra Grecia. Estamos hablando de Grecia y el papel importante de Seleuco, este general de Alejandro Magno, que tenía que ver con toda la región del Medio Oriente. De él va a venir este emperador cruel que se compara a Antíoco Epífanes con el anticristo, porque lo que hizo Antíoco Epífanes fue meter un cerdo en el templo judío, o sea, lo profanó, y que es una proyección, es un paralelismo a lo que va a ser el anticristo en, en nuestra era, en el templo que se espera que se construya en Israel. Así que es importante, aunque pareciera un poco tal vez aburrido, un poco como no relevante esta historia de que qué tiene que ver el pueblo persa, qué tiene que ver el pueblo griego, qué tiene que ver el imperio romano. Tiene mucho que ver, mucho, porque de ahí va a venir el último imperio, el último gobierno mundial que se espera que sea liderado por este hombre que lleva mucho en común con Antíoco Epífanes, que viene a ser uno de los descendientes de Seleuco, el general de Alejandro Magno. Así que si seguimos, aquí dice el versículo 8, dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Les voy a poner en el Facebook ese enlace para que vean ese video de 9 minutos donde explica todo lo que hizo Seleuco, cómo luchó contra los diferentes generales, cómo adquirió más tierra, cómo incluyendo se va a Egipto, que es esta área que nos está diciendo la palabra, todo como que si ya hubiese pasado. A Daniel se le explica de una manera tan detallada lo que iba a pasar. Esto estaba a él, eso pasó, si mal no recuerdo, como unos 350 años antes de Jesús. Entonces, Daniel está en los 530 años antes de Jesús. Entonces, estaba en un futuro lejano para Daniel. A Daniel no le tocó ver todo eso, pero está viendo el futuro, ¿no? Versículo 10 dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y
pasará adelante, luego volverá y llenará la guerra hasta su fortaleza. Versículo 11, Daniel 11, dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Va conquistando, va conquistando. Este general abarcó casi con todo el Medio Oriente. Versículo 12 dice, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Es un tiempo de mucha guerra entre esos generales. Hay mucho detalle histórico que no vamos a entrar en eso, nomás les doy un panorama general, ¿no? Se está refiriendo esta porción desde el versículo 5 hasta el versículo 20 a ese general llamado Seleuco, de quién iba a venir a Antíoco Epífanes, el cuarto, que de él se hablará en versículos posteriores. Así que vamos a ver, vamos a saltarnos, aquí está el mapa de todo el área que era de él. De los otros cuatro generales eran de este otro color. Acá Ptolomeo al sur en Egipto y acá estaban los otros que no me sé el nombre. Lisímaco y Casandro estaban acá en Grecia. De Seleuco era toda esta área crema con una parte de la India. Ok, vámonos hasta el versículo 20, empezando en el 19 y 20. Dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Verdad? O sea, ese video que les digo que les voy a poner el enlace explica cómo muere Seleuco y el que lo precede pone tributos, y empieza a dividirse el reino. Acuérdense, empieza a quebrantarse y eso da cabida a que Roma pueda vencerlos, ¿verdad? O sea, empieza a haber una desestabilización y fue anunciado a Daniel en esta visión. Así que el siguiente reino que se va a narrar es el de Antíoco. Aquí voy a regresar a la lista que les puse, ¿verdad? Desde el versículo 21 hasta el versículo 35. En clases pasadas hemos hablado de este rey y hemos hablado de la historia de los macabeos, que son los que por ellos los judíos tienen esta celebración del Hanukkah, que es la de las luces, que sabemos por las escrituras que el Señor Jesús también la celebró. La Biblia nos dice que era la fiesta, ¿no? Y es la tradición seguir esa liberación que Dios le dio al pueblo de este rey malvado que había profanado el templo y cómo ellos lo purificaron, ¿no? Había un proceso que se tenía que hacer con las lámparas del templo, el menora prendido por varios días, ¿verdad? Pero solamente tenían aceite para, creo que era uno o dos días que eh, iba a durar la luz y no se podía santificar el santuario si no se llevaba ese proceso de santificación que era por varios días. Y pues milagrosamente dice la historia de los macabeos que el menora no se apagó y el templo pudo ser santificado. Y esa historia la hemos visto en otras clases pasadas, pero eso tiene que ver todo con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Que es una, como digo, es una figura, un tipo
del anticristo que viene, ¿no? Así que si gustan leer en el capítulo 11 de Daniel, del versículo 21 al 35, es la historia de ese evento, ¿no? De ese rey Antíoco. Del versículo 36 al 45, ahí se acaba el capítulo 11. El capítulo 11 es muy largo, tiene 45 versículos y está dividido en estos diferentes emperadores y termina con el gobierno venidero del anticristo, hablando desde el versículo 36 al 45. Se nos va el tiempo muy rápido, pero vamos a dejarlo ahí. Nomás quiero leer un poquito de la descripción del anticristo, ¿verdad? Así que vemos una pausa muy larga que hay en esta visión. Se acaba con Antíoco Epífanes antes de que el Señor venga. Esto estamos hablando de siglos antes de que el Señor venga. Y se proyecta 2000 años después. O sea, acuérdense en lo que hablamos de las cimas de las montañas. El profeta veía o se le revelaba ciertos eventos, ¿verdad? Pero no podía ver lo que está en el valle, nomás veía, por ejemplo, este reino, otro reino y otro reino más allá. Pero ¿qué pasa en medio? No lo podían ver. Y en ese sentido, Daniel llega a ver, o se le explica, ¿no? Del gobierno de el reino de este Antíoco Epífanes, y de ahí se salta a la otra cima de la montaña, al último gobierno del anticristo, pero en medio ese valle ha durado 2000 años más, un poquito más, que es la era de la iglesia, ¿no? Entonces nos dice, empezando en el versículo 36, y el rey, hablando del anticristo, este gobernador, este presidente, gobernador, líder, ¿no? Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. O sea, cuando habla de maravillas, cosas blasfemas, admirables, o sea, algo que es increíble que se atreva a decir. Eso es lo que quiere decir cuando usa la palabra maravillas, algo que causa asombro. Va a ser algo fuera de serie, la arrogancia, la soberbia, la exaltación que él se hace. Así, él se sube arriba, quiere presumir ser más poderoso que Dios. Y prosperará, se le dice a Daniel, sí se le va a dar permiso de que tenga un control sobre el mundo. Su gobierno va a tener permiso de prosperar por una temporada, pero muy corta, va a durar solamente 7 años este gobierno, y eso lo sabemos por la visión de las 70 semanas de Daniel, que la última semana, o sea, 7 años, una semana de años, 7 años está asignado para este último rey humano, este último gobernador, este último gobierno humano, porque después viene el gobierno divino que tumba, que acaba con toda la arrogancia del ser humano que quiere ser su propio Salvador, ser su propio Dios, ¿verdad? Entonces viene el Señor. Todas las visiones se conectan, porque en cada visión el Señor le ha revelado el fin de la historia de la humanidad, que viene el reino divino. Hemos hablado, ¿no? De esta lucha entre el bien y el mal en las esferas espirituales, ¿verdad? Y todos los gobiernos humanos siempre es el esfuerzo del mundo del mal de querer tumbar a Dios, ¿verdad? Con diferentes filosofías, diferentes doctrinas, ¿verdad? Y hay esa lucha, ¿no? Y llega al punto en que casi la humanidad queda exterminada por esas filosofías de auto control. El hombre, el ser humano quiere ser su propio Dios, pero el Señor regresa para vencer a las fuerzas del mal y salvar al remanente.
¿verdad? Viene a establecer su reino desde Jerusalén. Concuerda cada visión, por eso es importante, tal vez gente diga, bueno, ¿qué relevancia tiene esto? Yo tengo mis problemas, bueno, la relevancia es que Dios es fiel a su palabra y la ha cumplido al pie de la letra. Todos estos reinos se levantaron y cayeron tal como el Señor dijo. Y estamos a lo último de la historia. Estamos esperando, bueno, no lo esperamos, no nos toque tal vez ni verlo, al último gobierno humano, que será un gobierno de gran destrucción, como anuncia el Apocalipsis. Pero sabemos lo que tenemos en Cristo. Nos hemos sido declarados dignos de escapar de esas cosas. Por la gracia de Dios, por la salvación en Cristo Jesús, hemos sido sellados para el día de la redención, para que el Señor nos saque, nos lleve con Él y después vengamos con Él a reinar. En sí es una como una píldora de doctrinas, porque se le explica a Daniel lo que a nosotros se nos explica con detalle el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Así que solamente alguien que estudia la palabra puede conectar toditas las doctrinas que Pablo, que los apóstoles nos dieron con las revelaciones del Antiguo Testamento, porque eso es el Antiguo Testamento anunciado y cumplido en Jesús en el Nuevo. Así que por eso es relevante, porque habla de la seguridad de nuestra salvación, habla de en quién somos salvos, habla de nuestro destino. El que está en Cristo está seguro, no solamente aquí, pero en la eternidad, ¿verdad? Y el que no está en Cristo está en peligro. El que no tiene al Señor todavía está a tiempo de ser parte del equipo ganador, ¿no? Del equipo de victoria en el Mesías, ¿no? En el Salvador del mundo. Así que ahí lo vamos a dejar, hermanos, si el Señor permite, vamos a hablar del último gobierno. Lean el capítulo 11 de Daniel desde el versículo 36 hasta el versículo 45 y esto se conecta en la última parte, el último capítulo de Daniel, el capítulo 12, va a hablar de la gran tribulación y del reino milenial que viene. O sea, ya nos anuncia el tiempo. Este punto se conecta con el capítulo 12, por eso es que aquí en la lista que les dimos, el punto final es la tribulación y el reino milenial del Señor Jesús, capítulo 12, del 1 al 13. El capítulo 12 es más pequeño. Estamos cerca de terminar el libro, así que les doy gracias al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes. Saludos, hermanos desde Marruecos, que nos escucha nuestro hermano. Está en francés su nombre, Efraín, no sé cómo lo pronuncia, pero gracias por escucharnos y también a mi hermana Yolanda, abrazos allá en Centroamérica, ¿verdad? Que nos escucha y a todos nuestros hermanos, un abrazo y vamos a terminar con una oración, a darle gracias al Señor por el plan perfecto, el plan maravilloso de gracia y de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno, maravilloso, todo lo sabes, conoces el fin desde el principio, todo lo puedes, Señor, y has hecho todo lo posible para rescatar a esta tu creación. A través de tu Mesías, Señor, nos libertas del pecado, nos libertas de la muerte, nos libertas de Satanás, Señor, la opresión de sus fuerzas del mal. Señor, gracias por libertarnos de nosotros mismos, de la maldición que nuestra propia desobediencia produce. Señor, gracias por trasladarnos al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que viene, Señor, vemos la luz de tu esperanza, Señor. Vemos el plan perfecto que has tenido a través de las edades de reunir todas las cosas en Cristo Jesús y hacer de dos pueblos, tu pueblo Israel y tu iglesia, un solo pueblo. Has tumbado
la pared que nos separaba, Señor, y ahora podemos ser hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien causa que todas las promesas y todos los pactos sean sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es en su nombre poderoso que te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Adelante con